Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo. 70 bibliolatos, nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol. ¿Cuál es el derrotero? ¿Cómo es el camino, el itinerario de la carrera de una actriz? Una travesía asignada por pasiones, guiada por maestros, solapada por prejuicios, impulsada por deseos. Tal vez, simplemente, todo se trata de andar como alucinado buscando una verdad. ¿Cuál? Cuando pienso en la señora Mirta Busnelli, me vienen un montón de imágenes y de situaciones en que la vi trabajar y la pude ver en la vida más o menos cotidiana de compañeros, colegas. Y una de las cosas que me gustaría resaltar es la capacidad de admirar. Vos sos una gran admiradora, diría yo, ¿no? Tengo muchos recuerdos de verte admirando el trabajo de los otros, así como muy interesada en el trabajo de los otros, disfrutando mucho de eso. Y no es habitual, la verdad, no es muy habitual. ¿Vos reconocés esa característica? Sí, soy curiosa y cuando veo algo que me gusta lo celebro. Me pone alegre que haya un hallazgo o algo, incluso en obras o trabajos que a lo mejor son medio mediocres, pero hay algún momento luminoso y uno va en busca de eso, ¿no? Porque no es muy habitual y me parece que es tan importante, ¿no? Esta disponibilidad de la alegría por el trabajo del otro, disfrutar o conectar con la sorpresa que el trabajo del otro. Sí, a mí me parece capital, muy importante, pero no fui siempre así. Viste, uno se maneja con prejuicios siempre porque no puede no tenerlos, digamos. Vos nombrás una palabra y yo ya imagino algo que es un prejuicio de lo que es eso que decís. Quizá no de ese tipo de prejuicios, pero he tenido prejuicios de que tal tipo, tal obra era mala o entonces ya iba como con una lente que no era muy buena para ver las cosas. Tuve algunos periodos así que ahora los reconozco como negadores de las bondades del otro. Por suerte no fueron muchos, pero también hay modas, ¿viste? De pronto se consensúa en un grupo que alguien no es interesante y depende de la época en la vida que me tocó, yo iba con esa lente a mirar. Nadie es perfecto. Aparte uno se confirma también, muchas veces ese bagaje de prejuicios tiene una doble función. También te determina el perfil identitario, ¿no? Totalmente. Pero sobre todo frente a la fragilidad de uno, es una mezquina afirmación de la superioridad de uno. Parece como que el capitalismo es como el gran hermano de esto que acabas de decir, ¿no? El goce, digamos, lo voy a decir así y es muy coyuntural, por arrodillarte sobre el cuello del otro, ¿no? Del débil. Necesitar un débil, supuesto débil, para arrodillarte sobre su cuello. Sí, necesitar uno descargar o tratar de tener alguna consistencia sacrificando al otro. Hablemos a partir de esta idea de la debilidad de uno, de las técnicas de actuación. Me gustaría hacer un recorrido, ¿no?, de las modalidades de subirte a la actuación desde tu primera formación y tus primeros trabajos como actriz hasta el último que hiciste, que creo que fue La Savia, ¿no?, de Sánchez Mestre, en teatro. Sí, yo empecé, por supuesto, haciendo teatro así intuitivamente, pero teatro tipo en un club, teatro cuando era chica porque me mandaban a estudiar cosas como danza, como teatro y todas esas cosas, cosa que fue bastante traumática para mí cuando era chica porque no significaba como una situación de arrojo a viajar sola, a la vida, que yo y odiaba yo tener que ir al Labardén o tener que ir a la Escuela Nacional de Danzas. Dicho esto, a los 20 años voy a un club, hago teatro, descubro que me gusta, pregunto con quién puedo estudiar, me dicen con Gené. Entonces fui a lo de Juan Carlos Gené y agradezco mucho haber empezado con él porque su mirada era una mirada muy estimulante y él enseñaba, digamos, la derivación que tuvo Stanislavski acá, mediado por
el norteamericano Es- Strasberg, pero un grupo de muchachos tipo Aleso, Fernández, Gandolfo, Durán, Gené, estaban tratando de enseñar bajo esa forma de trabajo, que venía en respuesta a un tipo de actuación muy exagerada, muy recitativa, etcétera, etcétera. Y que además estaba muy funcional con el realismo. Para mí fue bárbaro lo que aprendí ahí con respecto a crear algo que se llamaba la verdad. En ese momento era como que el nombre que se le daba a algo que estuviera vivo era la verdad, eso es verdad. Y lo psicológico tenía una importancia muy grande. Después de él estudié con Fernández, que también pertenecía a esa corriente, y bueno, fue una experiencia buena y muy mala, pero que tiene que ver con la pedagogía del profesor. Bueno, y seguí ahí trabajando, a mí me fue muy bien, apenas empecé a trabajar, tuve mucho trabajo, mi trabajo gustaba, yo no me daba cuenta por la neurosis, pero la verdad es que retrospectivamente tenía mucho trabajo, me llamaban de todos lados, hacía televisión, cine, teatro, pipi, pipi, pipi. Estamos hablando con la actriz Mirta Busnelli. En un momento me doy cuenta que cuando alguien me quería venir a ver a una obra, ponerle, hice de todo tipo de obras, me refiero, te quiero decir, comerciales, comerciales buenas, comerciales un poquito menos buenas y no comerciales. Entonces yo le decía, no, no, no vengas, no está buena, no está buena, no, 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 no vengas. Y me descubrí diciendo eso varias veces. Entonces dije, pero no entiendo, ¿por qué estoy entonces haciéndola? Porque, viste, los actores tenían un camino que era, primero querés trabajar en cualquier cosa, después querés tener papeles más grandes y que se te conozca, más gente, y tener ganar mejor plata y mejor cartel. Y en ese camino, en ese momento, ahora quizás es distinto, eso por lo cual te habías metido en en el teatro, medio desaparecía y ese camino te transformaba a vos en alguien que no quisiste ser. Vi simultáneamente muestras de Bartiz, recuerdo una patente que fue en Babilonia, entonces decidí ir a verlo a Bartolo, que me recibió como de una manera muy halagadora, diciéndome que yo le tenía que enseñar a él en lugar de él a mí, pero eso fue nada más que un pantallazo al comienzo. No, bueno, entonces estuve ahí y me resultaba muy difícil algo. Yo había sido formateada con una estructura, con un molde, con una matriz. Entonces no era lo mismo que si yo hubiera tenido 20 años y nunca hubiera hecho teatro, porque escucho lo que viene de una manera, se me va armando un mundo a través de eso. Yo tenía que desandar algo y además comprender que esa palabra que usaba Bartolo, yo la usaba para otro significado. Entonces eso me fue duro, sobre todo porque la exigencia de pasar a actuar en una clase donde sos la persona que tiene más experiencia, que es más conocida, que tuvo muchos éxitos y qué sé yo, con la mirada de Bartolo, que puede ser muy benéfica, pero puede ser muy maldita. Entonces sentía como mucha presión. Y bueno, eso me cambió mucho la manera de mirar y de actuar. Y además fue muy fuerte, porque eso derivó en muchas más otras cosas. Aunque yo cuando estudiaba con Fernández era alguien que, como era muy adicta a las clases, cuando me aburría, que pasaba a hacer ejercicios, empezaba a experimentar cosas por mí misma. Bueno, pero con Bartolo pasó eso, y a partir de ahí, por supuesto que ya antes me pasaba que el teatro comercial, cosa que ahora no ocurre de esta manera, era un teatro muy decepcionante, que tenía como un techo, estoy hablando en líneas generales. Entonces, yo sabía que yo podía incursionar en una obra así porque me llamaban, pero a mí mucho no me iba a enriquecer, porque a mí el techo que eso tenía no me hacía ilusión. Entonces empecé a dejar de trabajar en las ofertas de teatro, a dejar hasta un punto que ahora casi ni me llama por ese tipo de trabajos, porque no los agarro, porque me llamaban y yo decía que no, y que no, y que no, y que no, y no, y no, y no, porque ya es como que no podía dar marcha atrás, ni siquiera me interesaba por el dinero, porque podía vivir,
Y aparte nunca hice algo totalmente por el dinero. Por supuesto que lo hice por el dinero, pero no totalmente por el dinero. Bueno, pasó eso, después me llamó para trabajar Spregelburg, porque yo también había visto obras de él y Andrea se acercó a mí, hice la Modestia, que era una obra hermosísima que funcionaba en dos tiempos, uno suponete en fines de 1800 o principios del 900 y otro en la actualidad. Y eran dos historias distintas, era muy interesante el trabajo. Y ahí me gustó mucho, no sentí que yo había dado todo lo que me hubiera gustado dar, aunque nos fue bien, tuve buenas críticas, todo eso, pero después, dentro de ese camino, Javier Dolte me invitó a hacer Nunca estuviste tan adorable, que no estaba escrita en ese momento, como la de Spregelburg. Yo antes no aceptaba un trabajo si no estaba escrita una obra, es decir, dependía de quién viniera, pero no lo hice nunca, porque tampoco esa era la modalidad. No era una de las modalidades como menú para hacer, que te ofrecieran una obra que se iba a ir construyendo. Entonces acepté la obra de Javier, aparte estaba acostumbrada a ser protagonista de las obras en los últimos años, o en igualdad de compañeros, en igualdad de trabajo, quiero decir, de importancia del trabajo, pero no menos. Entonces también ahí fue un movimiento para mi narcisismo bastante grande. Y bueno, después, hice una serie de trabajos que estaban orientados en ese sentido y que a mí me encantaban las cosas que yo sentía que estaba produciendo yo, cosas que me asombraban, que me parecían totalmente nuevas, que me daban mucha alegría y que me hizo mucho bien. Trabajé en una obra que era de un francés y que la dirigía un francés que vino acá, que se llamaba Hasta que la muerte nos separe. Me llamó una chica que iba a trabajar como actriz, que era francesa y como productora. Entonces yo le dije que no, porque no conocía al director, la obra me parecía más o menos, no demasiado buena. Entonces ella insistió, le digo, bueno, cuando venga yo decido. Pero él vino al mes de tener que estrenar, se fue a pasear antes por las cataratas, yo qué sé. Entonces yo empecé el trabajo diciendo, yo no lo hago si no me interesa este tipo, ¿viste? Pero era como a último momento, los recagaba si no lo hacía. Entonces le pregunté en la primera entrevista qué pensaba de la obra, que la obra era bastante mediocre. Ya eso me encantó, porque ya no tenía que estar con un tarado. Y entonces yo acepté con la condición de que yo iba a hacer y experimentar lo que a mí yo sintiera. Por supuesto que si no estaba en el camino y él me ayudaba, mejor. Y fue una fiesta, ¿viste? Porque desde el primer ensayo ya tenía que contestar un diálogo y lo contestaba con sonidos porque sentía que era redundante contestar. Entonces yo ya empecé trabajando desde otro lugar. Y la obra conservó todas esas cosas medio anómalas que aparecían, anómalas para otro tipo de teatro, ponele. El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el jueves 4 de junio a las 18 horas podrá verse un adelanto de Boquitas Pintadas de Manuel Puig, en versión y dirección de Renata Yuyen y Oscar Araiz, a través de la plataforma cultural En Casa y la página web del Complejo Teatral. Se trata tanto de un registro del proceso de ensayos en forma remota, un adelanto del espectáculo y una exploración de este nuevo formato de encuentro y producción. Quiero preguntarte esto ahora, volver un poquito atrás. Cuando vos, de la mano de Gené, buscabas esa verdad, estaba en tensión con cierto realismo del que se venía, con cierta cuestión sobrecargada de lo expresivo, esa verdad que vos dijiste hace un rato. No, esa verdad podría cuestionar desde otro lugar. Con respecto a la actuación, en la forma de trabajar realista, era lo más vivo que había en ese momento, en el sentido de que no era una cosa exagerada ni antigua, no, era algo como si te dijera, si vos ves un actor trabajando en una película en Estados Unidos, no es que trabaja de manera expresionista o trabaja de una manera que es como si uno dijera, no sé qué nombre ponerle, no sé qué nombre le pondrías vos, pero yo creo que te da una idea de qué era para nosotros eso en el teatro. Sí. Bueno, me parece que estamos hablando si hablamos de ese modelo, de esas formas de actuación del cine americano, hablamos del éxito del realismo, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que cuando vos ves una buena película, no te pasa como si ahora vieras una obra realista, a la manera en que se hacía.
Ahora quizás no, pero entiendo ese arco que vos, porque a mí me interesa mucho llegar desde Gené a Bartolo, por ejemplo, en donde el teatro de Bartiz es un teatro expresivo, es un teatro que rompe con la lógica cartesiana, que rompe con el realismo, ¿no? Sí, Y aparte, cuando yo estudiaba con Fernández, se seguía hablando de la verdad y se hablaba de qué es lo que Shakespeare había escrito, qué es lo que García Lorca había escrito. Entonces, cuando pasabas, te decías, eso no es el personaje que escribió el autor, como si hubiera una verdad que precedía a toda construcción a la que nosotros teníamos que arribar. Por lo tanto, nunca estabas andando en la tecla, porque no sé qué había pensado García Lorca cuando lo hizo, pero uno creía, o el profesor te enseñaba, no tanto Gené, pero sí Fernández, que había una manera al cual arribar, y ni se mencionaba el hecho de que vos podías hacer y realizar aquello que a vos te había interesado de la obra, creando un mundo con sus propias leyes que no tuviera nada que ver con ese mítico arquetipo. Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con la actriz Mirta Busnelli. esa verdad, ese concepto de verdad escénica con la cual vos tomaste contacto a partir de Gené, podríamos decir que fue viajando desde el autor hacia el actor. Sí, muy pocos grupos, había casi ninguno, que armara sus espectáculos, sino que más bien para hacer teatro había que encontrar una obra, ¿entendés? Y Muy bien. ahora la construcción es múltiple, pero basada en el actor y el director también, ¿no? Porque todos dicen, no, el actor es lo principal, el actor es lo principal, el actor es que crea la dramaturgia, el actor es que crea la dramaturgia, pero a veces hay una tensión entre el director y el actor, ¿Cómo es tu relación con la dirección? Desde la función de actriz, ¿cómo te fuiste relacionando con la dirección? yo creo que bien, o sea, yo una vez que aceptaba un trabajo donde me interesara el director y la obra o sobre qué material íbamos a hacer, me sentía como un poco par de esa construcción, aunque no era del todo par. Y después, bueno, por ejemplo, en televisión es una cosa, en cine es otra cosa, en teatro es otra cosa. En televisión directamente no existe nada de lo que te estoy pensando, no existía para mí. Yo voy a hacer un teleteatro y entonces el director es un director, era un director que era por ahí un empleado del canal, viste, que era tiracable y subió hacia la dirección, pero no con una formación. Entonces no era otro lenguaje. Yo me acuerdo que yo estaba haciendo un sketch de matrimonios y algo más, entonces de pronto había poco tiempo para hacerlo, pero un día por algún motivo se terminó antes, pero podíamos seguir con las horas de trabajo. Entonces yo quería seguir ensayando. Y todo el estudio me miraba como diciendo, nos estás cagando, ¿viste? ¿Cómo te quedas más tiempo? Y a mí todo el tiempo que yo pudiera usar para hacer un sketch o algo, me parecía creativo y estaba ocurriendo afuera una cosa totalmente distinta. Por ejemplo, estando en un teleteatro, donde era muy reiterativo la temática, los libros, porque tienen que escribir como 300 libros en un año y es lógico que no puedan esas dos cabezas poder hacer eso. Bueno, yo me las ingeniaba, por ejemplo, agarraba a mi compañero de escena que estaba, yo me acuerdo, en Pan Caliente, y entonces le decía, vamos a hacer una cosa. Hoy yo en la escena digo que me están llamando para actuar en un lugar y que yo tengo sueño de ser actriz y quiero ir al casting. Y vamos a ensayar juntos la escena de poner el Romeo y Julieta o qué sé yo. Entonces le decía, léete un renglón nada más, porque no iba a decir pretender que se estudiara Romeo y Julieta desde que estamos en casa, porque yo lo inventaba en ese mismo día, y de pronto la escena se volvía muy atractiva, donde yo ensayaba con él y era un desastre, ponerle o lo que fuera. Y eso lo hacía muchas veces. O por ejemplo, tenía una escena que de pronto no sé por qué había un loro o no sé, una cosa así. Entonces a mí se me ocurría hablar con el loro. O sea, yo hacía el mismo sonido del loro. O sea, yo decía, ¿cómo estás? Yeah, yeah. ¿Entendés? Entonces Sí. yo tenía largas escenas así que a mí me hacía sentir viva, me encantaba. Y te podría nombrar montones. Por ejemplo, en los Pels yo tenía una cosa que se incendiaba un lugar, o yo inventaba que se incendiaba para cagar a alguien, o no me acuerdo. Yo salía al pasillo y como no le podían pagar a los extras, porque no había, entonces yo hablaba como los extras. Yo decía, ¿pero qué pasa? Un incendio, vamos, vamos.
¿entendés? Y entonces no ridículo, sino como podría ser de verdad. Entonces, ahí me gustaba hacerlo, pero no ocurría afuera. O, por ejemplo, tenía una charla con un compañero que era también reiterativa, la misma cosa, entonces yo le digo, vos preguntame todo lo que dice ahí, pero yo no te voy a contestar nada, te voy a mirar y mi respuesta va a ser de otro tipo. Y bueno, me encontré muchas veces con gente que se copaba y seguía conmigo, y después me encontré con un director que me decía, no hagas esto, porque la gente va a pensar, en un momento que yo hacía algo como equivocándome al hablar, la gente va a pensar que no estás hablando, que te equivocaste. Mejor, le decía yo, si la gente piensa que la actriz se equivocó, va a tener mucho más interés en seguir mirando. No, Mirta, no, entonces yo ahí sí me daba ganas de poner, agarrarme la ropa y tomármela, porque lo que yo podía hacer para no sentir que estaba repitiendo mi vida todos los días, encerrada en un lugar que no tiene una gota de luz, era hacer eso, o sea, ir en contra. El Teatro Nacional Cervantes pone en su plataforma Cervantes Online a partir del miércoles 3 de junio a las 20 horas y hasta el 13 de junio la obra Jettatore, escrita por Gregorio de la Ferrere y dirigida por Agustina Leso. Esta obra se presentó en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes en las temporadas 2012 y 2013. Además, se presentará el detrás de escena. Hablando del error, lo que está mal, lo que la gente entiende, los que se arrogan la capacidad de decir qué entiende la gente y qué no entiende la gente, quiero que hables un poco sobre tu participación en Actrices Argentinas. Digamos que sos una de las caras más visibles de ese grupo. Me gustaría saber cómo te metiste y cómo fue para vos este resurgir feminista en tu vida, ¿no? Bueno, mira, yo en el 2015 me llamaron para una reunión de actrices, o sea, estuvimos ahí como inaugurando un encuentro que tenía que ver con el feminismo, que la gente que estaba era gente que a mí me gustaba mucho, pero inmediatamente yo caí enferma y no pude seguir ahí. Me reincorporé mucho después, ponele al fin de ese año o después al fin del año siguiente, no sé. Para mí fue una cosa muy fuerte, porque yo creía que había sido feminista en el sentido de que, por ejemplo, yo no deseaba, no tenía ningún interés en tener una familia. Para mí la institución de la familia era como algo del pasado. Tampoco tenía interés en tener un hijo porque estaba tan entusiasmada con armarme mi propio mundo independientemente de la tutela de un hombre, que yo sentía que no había lugar para un hijo y sobre todo que yo no quería que traer a un hijo a este mundo. Por lo menos eso era lo que yo me decía. Por ahí son racionalizaciones, no importa, eso era lo que yo me decía a mí. Bueno, en ese sentido siempre defendí eso, ese camino, digamos, de la autonomía y de los derechos, pero militar no, más bien lo hice como en mis actos, aunque yo tuve un personaje muy famoso que era una feminista en Matrimonio y algo más, que era como una feminista extrema, casi ridícula, que tuvo un éxito enorme, que hasta el día de hoy me hablan de ese personaje y cuando voy a una entrevista ponen un sketch de ese personaje, lo cual a mí ya me aburre extremadamente. Bueno, la cuestión es que voy al encuentro de las chicas y las veo hablando, pensando, yo estaba muy mal. Entonces me costaba mucho la participación. Después vuelvo a caer enferma y no. Y después vuelvo a ir. Me encuentro con que las pibas, ¿viste? Estaban pensando en voz alta, muy bien. Estaban volviendo sobre sus pasos, escuchándose, creando acciones. Entonces me emocioné muchísimo con lo que vi que pasaba. Yo soy 3000 veces más grande que ellas, no había nadie prácticamente. Había en ese momento Cristina Vanegas, que después se fue, y no me acuerdo. Ahora hay una, dos, tres actrices de mi edad y somos 200, no sé cuántas. Yo sentí que yo no me podía perder eso, Guille, que no me podía ver aunque sea como espectadora, que era muy fuerte. Y era muy fuerte lo que pasaba afuera con el movimiento feminista. Entonces empecé a ir y empecé a sentir, a participar de las acciones, a proponer yo cosas, a escuchar, a crear y proponer seminarios de cosas, ayer hicimos un encuentro
con 2 mujeres que se dedican absolutamente al tema de la prostitución y de la trata, a todo el desarrollo que ha venido teniendo eso, a toda la circunstancia actual que existe en nuestra ciudad y en el mundo, de eso que tiene miles de ramas y miles de complejidades, y vos no podías sacarle la oreja de escuchar a esta mujer lo que estaba diciendo y lo que también nos interpelaba a nosotros desde la colectiva para ver qué hacíamos con el tema, etcétera. Bueno, eso me pasó, me cambió la vida en ese sentido. Y también sentí, pero yo soy una vieja, o sea, me parecía ese prejuicio de que qué estaba haciendo ahí, ¿viste? De hecho, en Twitter las amenazas y los insultos que recibimos son enormes. A mí hay alguien que me dice todos los días, ahora no tanto, que soy una asesina junto con Dolores Fonsi y Jasmine Stewart, y cosas muy duras. Hay gente que está perseguida, ¿viste? Lo siguen por la escalera. A mí yo entré porque me interesaba todo eso y esa entrada me modificó a mí. Independientemente que yo pueda seguir o no seguir con ellas en este momento, siento que estoy absolutamente metida con la cabeza, con el cuerpo, con todo lo que yo pueda. Ha sido un enorme placer escucharte, poder preguntarte algunas cosas. Me quedan un montón de cosas que me gustaría preguntarte, pero probablemente te volvamos a llamar para seguir escuchándote. Te agradezco enormemente y ha sido un gran honor tenerte acá en Superficie de Teatro. Gracias, querida. Para mí también, sabes cómo me gustan tus trabajos y tu camino en el teatro y tu interés, tus reflexiones, etcétera. Pero cuando termine, te voy a mandar a la mierda. Y así, desandando los prejuicios, puliendo las lentes para ver, buscando reafirmarse así, sin menoscabar al otro, buscando una verdad que rehuye, restituyendo ese don de mirar, Mirta Busnelli dio testimonio de su itinerario como actriz aquí, en Superficie de Teatro.